Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 211. Masivo aumento de fuerza. Dentro de una silenciosa cueva de montaña había una silueta sentada en un peñasco. Un color bronce helado cubría todas las partes de su cuerpo mientras daba la sensación de un aura potente de fuerza. Oculto bajo este color bronce parecía haber unos patrones de poder. Mientras el poder borboteaba bajo esa capa bronce, otro poder invisible se fue extendiendo desde la silueta y llenando toda la cueva de montaña. Esto era energía mental. Evidentemente, mientras el poder Yuan de Lindon empezaba a hacerse más fuerte, también estaba ocurriendo un cambio revolucionario en su palacio Niwan. Dentro de su palacio Niwan flotaban tres símbolos destino-alma tomando y escupiendo una vigorosa energía mental. Ya había una grieta profunda en el símbolo alma del medio. Esto era una señal de que se iba a dividir para formar un cuarto sello. Crack, crack. En el palacio Niwan se podían ver rastros de rayos conforme la grieta del símbolo destino alma se iba haciendo cada vez más grande mientras se intensificaba el grado en el que el símbolo alma vibraba. Vas, vas. Durante el proceso de separación, todo su palacio Niwan empezó a vibrar suavemente. Mientras tanto, la energía mental que bullía dentro empezaba a crecer rápidamente. Crack. Las vibraciones no continuaron por mucho rato. Repentinamente, un sonido extremadamente claro resonó suavemente dentro de su palacio Niwan. Poco después, Lidon vio que la grieta se había extendido finalmente hasta el límite para después dividir ese símbolo alma en dos símbolos almas y suavemente separarse. El cuarto sello. El cuarto símbolo alma destino había finalmente emergido después de la división. Vas. Cuando emergió el cuarto sello, dentro de su palacio Niwan pareció erupcionar una tormenta, al mismo tiempo que la energía mental invisible se llenó de chispas eléctricas, que rápidamente se juntaron con la energía mental para formar un mini huracán de energía mental. Mientras aullaba el huracán, una extremadamente formidable onda de choque de energía mental se extendió frenéticamente. Esta vez, la energía mental dentro del palacio Niwan de Lindon se había incrementado al menos 5 veces. Por tanto, podía ser considerado finalmente un apropiado maestro de símbolos de cuarto sello. Justo mientras esta gran revolución ocurría dentro de su palacio Niwan, la situación dentro del cuerpo de Lindon no se quedaba atrás. Mientras corrientes de un potente Yuan gran esplendor trueno entraba en su dantian, su originariamente Yuan dan dorado del tamaño de una nuez se volvía cada vez más brillante. Mientras tanto, su tamaño había crecido hasta ser el de un puño de un bebé y el poder Yuan contenido dentro era totalmente incomparable a como había sido antes. El Yuan Dan dorado que flotaba dentro de su dantian fue continuamente rotando hasta tener un ritmo firme. Mientras rotaba lentamente, el poderoso Yuan gran esplendor del trueno de dentro de su dantian era como una marejada, a su alrededor parecía haber algo similar a un arco iris resplandeciente. ¡Boom! Cuando ese aullante poder Yuan y la onda de choque de energía mental de su palacio Niwan se mezclaron hasta un cierto punto, repentinamente entraron en erupción como si fuera un volcán que hubiera permanecido durmiendo por un largo periodo. Un rugido extremadamente profundo explotó desde el cuerpo de Lindon. Dentro de la cueva, sus fuertemente cerrados ojos se abrieron de repente mientras un brillo formidable y tiránico destellaba dentro de sus ojos. ¡Ban! Una onda de choque invisible salió desde su cuerpo haciendo que algunas de las rocas de los alrededores fueran instantáneamente reducidas a polvo. De hecho, incluso causó que se formaran grietas del tamaño de un brazo en las paredes de la cueva. P. Los ojos de Lindon escanearon sus alrededores mientras un aura extremadamente formidable se extendía lentamente desde su cuerpo. Comparado con antes, esta aura era ahora varias veces más fuerte. Etapa creación de forma. Una alegría imposible de ocultar apareció en los ojos de Lindon. Este paso, gracias a la fuente del trueno, finalmente lo había logrado. Basándose en la velocidad original de Lindon, si él quería avanzar desde la etapa Yuan Dan perfecto y alcanzar la etapa creación de forma, le habría tomado varios meses. Sin embargo, esta fuente de trueno, con la que se había tropezado, logró reducir este tiempo dramáticamente. Lindon extendió lentamente su mano antes de apretarla para formar un puño. Seguidamente, emergió un Yuan gran esplendor del trueno dorado desde su mano para después reunirse enfrente de él. En un instante, había formado una bestia gigante dorada. Basándose en su apariencia, era una bestia cristal trueno. Sin embargo, este bestia cristal trueno había sido creada por el poder Yuan y solo poseía la forma y no la esencia de la bestia real. Si uno quería crear un objeto realista de poder Yuan, uno necesitaría avanzar hacia la etapa de creación y
Por supuesto, a pesar de esto, la bestia cristal trueno, formada por poder Yuan, tenía un fuerte poder de ataque. Crear objetos para atacar era la marca y movimiento distintivo de un experto en la etapa creación. Lindon estaba extremadamente entusiasmado mientras manipulaba su poder Yuan para crear todo tipo de objetos. Con respecto a la creación de esos objetos, Lindon tenía una ventaja sustancial sobre otros practicantes ordinarios en la etapa creación de forma. Esto era debido a que además poseía una poderosa energía mental, la cual incrementaba su eficiencia al manipular el poder Yuan. Este es el poder de la etapa creación. Lindon miró fijamente al siempre cambiante poder Yuan que estaba manipulando mientras un entusiasmado brillo pasó por sus ojos. En el pasado, solo podía crear objetos al tomar prestada la habilidad de la alabarda antigua de escamas celestiales. Esta era también la única manera para él de maximizar totalmente la fuerza de su alabarda. Sin embargo, ahora que finalmente había avanzado a la etapa creación de forma, en el futuro, incluso si perdía su alabarda antigua de escamas celestiales, todavía podría seguir ejecutando las técnicas de la alabarda antigua de escamas celestiales. Después de juguetear por allí un rato, finalmente Lindon introdujo de nuevo la bola de poder Yuan dentro de su cuerpo. Mientras bajaba su cabeza para mirar su cuerpo, una expresión de sorpresa pasó por sus ojos en un instante. Justo ahora, su cuerpo parecía similar a una estatua de cobre, la cual era fría y sólida cuando la tocabas. Crack. Lindon apretó su puño lentamente al principio mientras sentía claramente la fuerza formidable reuniéndose en su mano. Justo ahora, tenía la confianza de poder derrotar a un practicante en la etapa Yuan Dan perfecto con un solo puñetazo incluso sin usar poder Yuan. De hecho, incluso si un practicante en la etapa creación de forma fuera golpeado, seguramente también sufriría. ¡Boom! Lindon bajó su cabeza antes de dar un puñetazo enérgico a un peñasco tan alto como dos hombres. Su puño era como si fuera un cuchillo cortando a través del tofu conforme todo su brazo penetraba fácilmente la roca. Mientras sacudía su brazo, una fuerza enérgica explotó dentro de la roca mientras se rompía en pedazos con una sólida explosión. ¡Qué fuerza más poderosa! Mientras sentía la fuerza poderosa surgiendo bajo su piel, su respiración se volvió rasgada involuntariamente. Este cuerpo bronce trueno era realmente formidable. Con esta cosa protegiendo su cuerpo, incluso un tesoro alma ordinario sería capaz de herirle. Etapa creación de forma. Maestro de símbolos de cuarto sello, cuerpo bronce trueno. Lindon estiró lentamente sus brazos. Justo ahora, su poder Yuan, su energía mental y el poder de su cuerpo, eran varias veces más fuertes si las comparabas con el momento en el que acababa de abandonar Ciudad Yan. Parecía que su decisión de embarcarse en este viaje de entrenamiento había sido la decisión correcta. Little Flame todavía está en un sueño profundo. El color bronce del cuerpo de Lindon se desvaneció lentamente mientras se mostraba su cuerpo desnudo. Sacando ropas desde su bolsa Qiankun, se las puso antes de girarse para mirar al capullo de rayos detrás de él. Justo ahora, la superficie de este capullo parecía más sólida que antes mientras chispas eléctricas parpadeaban a su alrededor. Lo que es más, gracias a ese aumento de energía mental, Lindon podía sentir claramente que la fuerza vital dentro de ello era extremadamente vigorosa. Parecía que el entrenamiento de Little Flame todavía no estaba completo. Chico, esta vez realmente has conseguido oro. El pequeño armiño emergió desde el talismán de piedra que estaba dentro de la mano de Lindon, después miró a este último con asombro. Evidentemente, estaba también verdaderamente sorprendido por el progreso que había conseguido. Esa fuente del trueno era de hecho algo bueno. Lindon sonrió suavemente. Si no hubiera sido por esa fuente del trueno, habría sido imposible que su fuerza creciera tanto en solo unos pocos días. Aún a pesar de que acabas de avanzar a la etapa creación de forma, si estuvieras en una lucha individual, deberías de ser capaz de derrotar a un practicante en la etapa inicial de la creación de forma, dijo el pequeño armiño. Derrotar uno, cuando escuchó esas palabras, las comisuras de los labios de Lindon se retorcieron mientras un brillo dorado destellaba en sus ojos y revelaba el aura formidable de su Yuan gran esplendor del trueno. Su ambición era evidentemente más grande que eso. Boom, mientras el brillo dorado cruzaba los ojos de Lindon, un sonido fuerte capaz de sacudir el suelo se escuchó. Seguidamente, una gran grieta emergió en toda la cueva, mientras los peñascos empezaban a caer. Evidentemente, esta cueva estaba a punto de colapsar. Estos tipos finalmente se han mostrado. Cuando vio esta situación, el pequeño armiño no pudo evitar sonreír. Dos practicantes en la etapa inicial de creación de forma. ¿Qué opinas? ¿Puedes manejarlos? Déjamelos a mí. Cuando escuchó esas palabras, Lindon sonrió suavemente mientras el brillo dorado en sus ojos se volvía cada vez más resplandeciente. Fuera de la cueva de la montaña había una gran cantidad de figuras.
Las tropas de las familias Di y Liu habían rodeado completamente el lugar. Mientras tanto, Di Ten y Liu Kui estaban ambos plantados encima de un árbol gigante mirando de forma fría como la cueva de la montaña estaba a punto de colapsar. Después de buscar por muchos días, finalmente habían confirmado que Lin Don se había escondido allí. Esta vez, quiero ver cómo consigue escapar ese pequeño bastardo. Mientras observaban a las tropas de alrededor, la intención asesina dentro de los ojos del dúo se intensificaron. ¡Boom! Ante las miradas de la multitud, esa cueva montañosa colapsó finalmente. Sin embargo, justo cuando la multitud planeaba realizar su movimiento, los gigantes peñascos que se desmoronaban pararon en mitad del aire repentinamente, como si el tiempo hubiera llegado a pausarse. Suiz. Mientras un gran número de personas estaban sorprendidos por esta visión, esos peñascos gigantes repentinamente salieron volando. Con un sonido de viento, enérgicamente se estamparon contra las tropas, causando que esquivaran apresuradamente, como si fueran frenéticos pollos y perros. Energía mental. Cuando vieron ese gigante peñasco que había salido volando hacia adelante de forma repentina, un brillo frío cruzó los ojos de Liu Kui y de Di Ten. Inmediatamente, atacaron de forma simultánea mientras un vigoroso poder Yuan convertía directamente los gigantes peñascos en polvo. Pequeño bastardo, sal ahora, la expresión de Di Ten era sombría mientras gritaba amenazadoramente. Jaja, mi viejo amigo Di Ten, ¿por qué tanta prisa? Habéis traído demasiadas tropas con vosotros. ¿Podría ser que todavía tengáis miedo de que yo escape? Una risa suave se escuchó desde la cueva de montaña colapsando mientras una silueta se subía a una hoja de espada que emergía enfrente de Di Ten y del resto. Sin embargo, justo mientras aparecía, un aura excesivamente poderosa explotó desde su cuerpo como un tifón. Etapa creación de forma. Conforme sintieron el aura formidable saliendo del cuerpo de Lin Don, las expresiones faciales de Di Ten y de Liu Kui se volvieron finalmente excesivamente serias. Capítulo 212, demostrando su habilidad pequeño bastardo, ¿has usado la fuente del trueno? Los rostros de Di Ten y Liu Kui estaban férreamente verdes mientras miraban directamente a Lin Don. Basándose en sus expresiones, parecía que intentaban devorar a este último vivo. Después de sus previos intercambios, aun a pesar de que la habilidad de Lin Don era verdaderamente pasmosa, ambos sabían que Li Don todavía no había avanzado a la etapa creación de forma. Sin embargo, justo ahora, basándose en el aura de Lin Don, era un verdadero practicante en la etapa creación de forma. Conseguir tan alarmante progreso en unos pocos días sería necesario únicamente a través de medios de cultivo nada ordinarios. Por tanto, la respuesta era obvia. Esta era que Lin Don había usado esos pocos días de tiempo para usar la fuente del trueno. Cuando llegaron a este punto en sus pensamientos, los corazones de los dos empezaron a arder de rabia hasta que llegaron a perder sus mentes. Habían planeado por mucho tiempo cómo obtener la fuente del trueno y usado casi todos los recursos familiares. Sin embargo, al final, Lin Don era el que había conseguido hacerse con todos los beneficios. Con respecto a sus miradas venenosas, Lin Don eligió ignorarlas. Mientras hacía un movimiento de agarrar con su mano, la alabarda antigua de escamas celestiales apareció. Una luz dorada brillaba mientras se extendía un aura formidable. Justo en ese momento, sabía que sería imposible negociar pacíficamente a través de los hechos de hoy. Tanto Di Ten como Liu Kui estaban llenos de intención asesina, y decir más palabras era totalmente innecesario. Pequeño bastardo, no creerás que no hay nada que podamos hacer ya que has refinado la fuente del trueno. Después de capturarte, contrataré a un maestro de símbolos alma y usaré las llamas de la energía mental para refinarte. En ese momento, extraeremos la energía de rayos desde tu Yuan Dan y desde tu carne. El rostro de Di Ten estaba serio mientras esas palabras salían desde su boca llenas de crueldad y ferocidad. Veremos si tienes lo que hay que tener, río Lin Don. Viejo fantasma Liu Kui, ese chico es extremadamente astuto. Vayamos con todo y ataquémosle juntos. Esta vez, si le dejamos escapar de nuevo, nunca tendremos de nuevo la oportunidad de capturarle, dijo Di Ten de forma solemne. De acuerdo. Un brillo frío cruzó por los ojos de Liu Kui mientras asentía de modo solemne con su cabeza. Estaba similarmente enfurecido por el hecho de que Lin Don había refinado la fuente del trueno, por lo que no iba a permitirle escapar de nuevo. Escuchad todos atentamente, sin importar en qué dirección intente huir este pequeño bastardo, bloqueadle inmediatamente, la orden del dúo resonó en los oídos de sus respectivas tropas. Sí. Cuando escucharon sus órdenes, las tropas de la familia Di y de la familia Lui respondieron rápidamente antes de mirar de forma maliciosa a Lin Don. Entonces, ambas facciones empezaron a extenderse. Una vez que Lin Don mostrara cualquier inclinación a escaparse, golpearían al mismo tiempo para pararle y matarle. ¡Boom!
Después de que gritaran, ese Diten y ese Liu Kui no planeaban, evidentemente, darle a Lin Don ningún tiempo para prepararse. Inmediatamente explotó un formidable poder Yuan desde sus cuerpos. Después, mientras hacían el movimiento de agarrar con sus largas manos, dos manos de poder Yuan se materializaron rápidamente antes de volar furiosamente hacia Lin Don con un poderoso sonido de atravesar el viento. Chico, incluso si has avanzado a la etapa creación de forma, matarte es como tomar un trozo de tarta para nosotros. Lin Don levantó su cabeza y miró fijamente a las manos de poder Yuan que se iba creciendo rápidamente dentro de sus ojos. Después, una sonrisa fría apareció en su rostro. Estúpidos. Esta vez, mientras se enfrentaba a sus ataques combinados, Lin Don no usó ni el poder Yuna ni la energía menta. En cambio, mientras realizaba un movimiento de agarre con su mano, toda ella se volvió de un color verde bronce. Después de dar un paso hacia adelante, golpeó sólidamente contra esas dos manos de poder Yuan. Bam bam, mientras su brazo se sacudía hacia adelante, causó un profundo sonido de explosión. Después, dos ruidos de deflagración resonaron mientras las dos manos de poder Yuan eran directamente destruidas por un solo puñetazo de Lin Don. ¿Cómo es eso posible? Cuando vieron que Lin Don había realmente destruido sus manos de poder Yuan usando solo su puño, las expresiones tanto de Diten como de Liu Kui cambiaron drásticamente. Con esa poca habilidad deseáis capturarme. Perdeos. Los ojos de Lin Don brillaron con un tono dorado. Repentinamente, extendió su mano hacia adelante mientras unas corrientes de un poder Yuan dorado resplandeciente formaba rápidamente en una plataforma dorada de varios metros de anchura en mitad del aire. Palma mágica dominante de la plataforma dorada. Lin Don movió de forma ondulante su brazo mientras esa plataforma dorada de apariencia amenazante bajaba inmediatamente para estamparse. Justo ahora, basándose en la habilidad de Lin Don en creación de forma, conforme él activaba la palma mágica dominante de la plataforma dorada, el brillo dorado de esa plataforma era excepcionalmente resplandeciente. Mientras el brillo dorado emergía, parecía simplemente como una plataforma real hecha de oro puro. De hecho, su apariencia no desmerecía a la que había creado Wang Yan anteriormente. Justo ahora, podía finalmente demostrar el verdadero poder de la palma mágica dominante de la plataforma dorada. ¡Boom, boom! Esa plataforma dorada respondió a su llamada al estrellarse hacia abajo, causando que el aire bajo ella fuera forzosamente empujado. La explosión de aire resultante hizo que algunos peñascos del suelo fueran convertidos de golpe en polvo. La fuerza de este mocoso ha aumentado varias veces. Mientras ellos sentían el aura emitida por esa plataforma dorada, los rostros tanto de Diten como de Liu Kui se volvieron extremadamente serios. Estando bajo esa plataforma dorada, los dos se sintieron en un peligro extremo. Trabajemos juntos. Aún a pesar de que habían estado enfrentados por años, ambos estaban evidentemente en sincronía. Mientras se giraban para mirarse el uno al otro, el poder Yuan dentro de su cuerpo empezó a emerger mientras formaban rápidamente dos sables gigantes amenazadores de poder Yuan enfrente de ellos. Adelante, mientras sacudían sus brazos, esos dos sables gigantes de poder Yuan inmediatamente cortaron a través del aire mientras golpeaban furiosamente esa plataforma dorada. ¡Clank! Se escuchó un sonido ensordecedor. Cuando Lin Don vio esta situación, sonrió antes de presionar repentinamente con su mano acá abajo, rómpete. ¡Bam! Cuando la plataforma dorada continuó descendiendo, esos dos sables de poder Yuan se destruyeron directamente. La palma mágica dominante de la plataforma dorada era un arte marcial genuino de la máxima clase. Por tanto, no sería fácilmente contrarrestado por ningún arte marcial ordinario. Después de destruir fácilmente esos dos sables de poder Yuan, el brillo dorado de la plataforma dorada únicamente disminuyó un poco. Después, de nuevo siguió acercándose de forma enérgica hacia el dúo, quienes estaban meramente a unas cuantas pulgadas de distancia. En la cumbre de la montaña, cuando las tropas de las familias Di y Liu vieron que Lin Don era capaz de reducir al dúo a tan lamentable estado él solo, la sorpresa apareció en sus rostros. Hacía unos cuantos días, Lin Don apenas era capaz de resistirles antes de desaparecer astutamente. Por tanto, nunca esperaron que la situación se hubiera revertido ahora dramáticamente por sí misma. Cuando se volvió este pequeño bastardo tan fuerte, cuando ese joven vestido de negro, el cual había visto cómo Lin Don le arrebataba su tesoro alma, vio todo lo que pasaba, su rostro se volvió totalmente mientras un rastro de miedo aparecía brevemente en sus ojos. Evidentemente, estaba en shock después de ser testigo de la actuación de Lin Don. Viejo fantasma, si continúas conteniéndote, entonces vamos a morir los dos. Mientras ese brillo dorado salió volando hacia ellos, ese Diten gritó con ira. ¡Paf! Ese Liu Kui resopló fríamente. Seguidamente sus manos empezaron a bailar mientras un poderoso poder Yuan se reunía rápidamente entre sus manos como si fuera un rayo. Entonces, en su mano,
ese poder Yuan se materializó rápidamente en una cutícula negra con rastros de energía Yin. Mano Yin pequeña de viento. Esa energía Yin formó un pequeño huracán negro dentro de la mano de Liu Kui. Entonces, con una expresión formidable, fue ejecutado furiosamente un excesivamente poderoso ataque de mano. Gran dedo celestial Yan. Cuando vio que Liu Kui ejecutaba finalmente el arte marcial exclusivo de la familia Liu, ese Diten dio un suave suspiro de alivio. Después, estirando dos de sus dedos, ambos se volvieron repentinamente de un color rojo fiero. Parecía que todo el poder Yuan de su cuerpo se había concentrado en sus dedos. Pequeño bastardo, mira cómo destruimos tus artes marciales. Con un poderoso poder Yuan, sus ataques de dedo y mano fueron lanzados simultáneamente y se estamparon furiosamente contra esa plataforma dorada. Instantáneamente, una onda de choque de poder Yuan extremadamente salvaje emergió por mitad del aire. Muere. Rayos de luz roja y negra explotaron bajo esa plataforma dorada. Esa fuerza poderosa de viento creó directamente una pequeña grieta de esa plataforma dorada antes de explotar finalmente con un ban. HMMP cuando vieron que habían destruido el ataque de Lin Don, tanto Diten como Liu Kui resoplaron inmediatamente. Sin embargo, justo cuando planeaban atacar de nuevo, conforme ese brillo dorado explotaba, una figura tan rápida como el rayo se lanzó hacia adelante. Esto no era un ataque de poder Yuan, sino que era un profundo eco causado cuando el puñetazo de bronce había sido ejecutado. Este repentino combate cuerpo cercano, evidentemente, sorprendió al dúo. Mientras el poder Yuan emergía, una serie de manos de poder Yuan eran rápidamente dirigidas hacia ese hombre de bronce que se les estaba acercando rápidamente. Clank clank. Cuando sus ataques de mano golpearon en ese cuerpo, salieron volando chispas mientras se escuchaban sonidos claramente metálicos. Rápido, hacia atrás. La decisión y frialdad del agresor hizo que los corazones del dúo se hundieran justo antes de que ambos intentaran retirarse al mismo tiempo. Sin embargo, Lin Don no les dejaría escaparse tan fácilmente. Después de ejecutar el cuerpo bronstrueno, su cuerpo físico había aumentado hasta casi alcanzar la perfección. Además de crecer en fuerza, su velocidad había crecido también. Justo ahora, era como una marioneta de símbolos con conciencia. ¡Bam bam! La silueta de Lin Don era simplemente como un rayo. En un instante ya se había acercado al dúo. Justo ahora, todas las partes de su cuerpo se habían convertido en su arma más letal: puño, dedo, cabeza, codo. No había un ritmo detrás de su ataque, sin embargo, sus ataques llovieron como una tormenta. En este momento, toda la cumbre de montaña estaba en silencio mientras las tropas, tanto de la familia Liu como de la familia Di, estaban en shock. Justo ahora, sus prácticamente invencibles patriarcas fueron. Debido al ataque de Lin Don, eran simplemente como sacos de arena. Cada vez que intentaban retirarse, eran alcanzados, entonces, eran golpeados hasta convertirse en una pulpa sangrienta. Ban. Otro poderoso corte superior. Finalmente, Diten no pudo resistir por más tiempo, mientras escupía una bocanada de sangre, su cuerpo fue empujado lejos de forma horrenda, causando una marca de 10 metros de longitud en el suelo. Ban. Después de que su puño expulsara lejos a Diten, el cuerpo de Lin Don se iluminó antes de soltar una poderosa patada rotante en el pecho de Liu Kui. Un sonido profundo pareció resonar desde el cuerpo de este último mientras salía volando varios metros hacia atrás. Bulb cuando vieron al dúo que estaban siendo golpeados hasta quedar inconscientes por Lin Don, todos involuntariamente tragaron saliva. Ese sonido era excepcionalmente perforador en este silencioso entorno. Capítulo 213. Aniquilación padre. Mientras miraba fijamente a Diten y a Liu Kui, quienes habían sido golpeados y pateados por Lin Don, la expresión de ese joven vestido de negro cambió dramáticamente mientras se apresuraba a gritar. Kov. En el suelo, Diten se puso a gatas de una forma bastante fea, con una expresión ligeramente pálida en su rostro. Previamente, el ataque de Lin Don había sido demasiado feroz y sus golpes similares a un huracán les habían cogido con la guardia baja. Por suerte, aun a pesar de que estaban lesionados, esas lesiones no eran letales. Evidentemente, anteriormente, aun cuando estaban siendo golpeados, habían hecho todo lo posible para proteger sus puntos vitales. Podéis todavía levantaros. Cuando vio a Diten y a Liu Kui ponerse en pie, los ojos de Lin Don cambiaron mientras él reía. Pequeño bastardo, sin importar el precio que tenga que pagar, te haré jirones hoy. Los ojos de Diten eran maliciosos y estaban llenos de un odio venenoso. Mientras se giraba para mirar a Liu Kui, ambos asintieron solemnemente con sus cabezas.
Instantáneamente, el poder Yuan de dentro de sus cuerpos salió aullando antes de entrar completamente en el dedo central de su mano derecha. Mientras las corrientes de ese potente poder Yuan se reunían, el dedo medio de Liu Kui pareció estar envuelto en unas llamas rojas. De hecho, débilmente, gotas de sangre llenas de un aura ligeramente maliciosa fueron fluyendo. Mientras la visión de Diten se volvía cada vez más fea, gradualmente onduló un formidable poder Yuan en uno de los brazos de Liu Kui. Mientras ese poder Yuan se reunía bajo su mano, débilmente, pareció como si su mano se hubiera convertido en un sable extremadamente afilado, un dedo y una mano. Mientras el poder Yuan ondulaba, una sensación como la de un corazón palpitando emergió. Cualquiera podría decir que este ataque iba definitivamente a ser el más poderoso ataque del dúo. Dedo Yuan de restos de sangre. Mano sable negra demoníaca. Cuando vieron esto, diversos practicantes élite de las familias Liu y Di se quedaron pasmados. Evidentemente, reconocían esas dos formidables artes marciales. Ambas artes marciales eran consideradas como artes marciales de máxima categoría y serán las más poderosas artes marciales de cada familia. Aun a pesar de que ambos harían sufrir sus cuerpos después de ejecutar esas artes marciales, su fuerza combinada era legendaria por toda la provincia Dayan. Eran de hecho los movimientos distintivos de cada una de las familias. Artes marciales de categoría máxima. Mientras sentía el formidable poder Yuan ondulando en sus manos, Lindon levantó suavemente sus cejas como si no estuviera demasiado sorprendido. El poder de las familias Liu y Di era evidentemente mucho más fuerte que el de la ciudad Yan. Por tanto, si no poseían algún arte marcial de categoría máxima, sería demasiado vergonzoso. Es vos. Lindon realizó suavemente un agarre con su mano mientras que su alabarda antigua de escamas celestiales reaparecía. Con un brillo dorado destellando, sacudió su alabarda mientras un aura formidable y amenazante se extendía. Pequeño bastardo, prepárate para morir. Cada parte de poder Yuan dentro de los cuerpos de Diten y de Liu Kui había sido utilizado. En el siguiente instante, los ojos de ambos se volvieron fríos mientras su mano y dedo atacaban instantáneamente. Es vos. Un rayo de luz rojo, que parecía simplemente como si fueran llamas, explotó desde el dedo de Diten. Las ondulaciones contenidas dentro harían que el corazón de cualquiera se estremeciera. De hecho, débilmente, uno podía detectar un ligero olor a sangre extendiéndose. Volviéndose a mirar la mano de Diten, repentinamente se dieron cuenta de que esta mano se había vuelto ya algo arrugada. Parecía que la sangre dentro de su mano había sido completamente devorada por ese rayo similar a llamas. En el instante en el que ese fiero rayo rojo salía disparado hacia adelante, Liu Kui también realizó un corte con su mano con furia. Una sombra negra de un sable ilusorio salió disparada como un fantasma. Este ataque no parecía tan formidable como el de Diten, sin embargo, era como una serpiente escondiéndose en la oscuridad. Esto causó que todos se sintieran bastante molestos. Bam bam bam. Por donde fuera que pasara, este ataque, que contenía las más poderosas artes marciales de dos practicantes en etapa creación de forma, directamente destrozaban el suelo y creando unas zanjas de varios metros de longitud. Su fuerza causó que varios espectadores se quedaran mirando asombrados. Una roya y otra negra, un rayo de luz y otro de oscuridad cruzó por las pupilas de Lindon mientras su rostro se volvía cada vez más solemne. Seguidamente ondeó la alabarda antigua de escamas celestiales en su mano, su yuan gran esplendor del trueno salió aullando, mientras un profundo estruendo resonaba lentamente desde dentro de su cuerpo. Técnica de la antigua alabarda de escamas celestiales, alabarda de escamas de dragón. Mientras danzaba una luz dorada, una sombra de un dragón gigante se formó en la punta de esa alabarda antigua. Seguidamente, rugió hacia los cielos, justo como si fuera un dragón furioso que estuviera aliviando su formidable poder después de haberse despertado desde un largo sueño. Cuando esa sombra de dragón dorado emergió, Lindon dio un paso hacia adelante. Con un formidable brillo en sus ojos, y sin rastro de miedo, estampó duramente su alabarda antigua de forma que esa sombra de dragón dorada colisionara inmediatamente y ferozmente contra ese rayo de color rojo claro y la sombra negra del sable. ¡Boom! Un ruido capaz de hacer temblar la tierra salió desde los bosques mientras una excesivamente poderosa onda de choque de poder Yuan explotaba en esta cumbre de montaña. Todos los árboles gigantes dentro de un radio de varias millas fueron directamente reducidos hasta la pulpa mientras las rocas del suelo eran convertidas en polvo. Mientras miraban fijamente a ese formidable choque, todas las tropas de las familias Di y Lui tomaron aire profundamente de forma involuntaria mientras rápidamente se retiraban para poder protegerse a ellos mismos. Pequeño bastardo, te destrozaré. 3 rayos de poder Yuan se entrelazaron de forma maníaca mientras que reflejaban la expresión maníaca de Diten.
Mientras miraba de forma maliciosa a Lin Don, repentinamente escupió una bocanada de sangre llena de un poder Yuan rico. Instantáneamente, el olor a sangre de ese rayo de luz rojo se intensificó mientras aumentaba el poder Yuan contenido dentro repentinamente. Viejo fantasma Liu Kui, ¿a qué estás esperando? Después de escupir esa sangre llena de poder Yuan, el aura de Diten se hizo algo más borrosa antes de mirar a Liu Kui con los ojos inyectados en sangre y gritarle. Cuando escuchó el grito de Diten, los ojos de ese Liu Kui destellaron. Finalmente, una expresión de vergüenza cruzó su rostro antes de escupir múltiples bocanadas de sangre llenas de un rico poder Yuan. Instantáneamente, la fuerza de sus ataques aumentó, seguidamente, ese fiero rayo de luz roja y la negra sombra de sable directamente cortaron a través de esa sombra de dragón dorado. ¡Boom! Cuando esa sombra dragón se desmoronó, instantáneamente, incontables puntos dorados emergieron. Eso era una visión excesivamente bella. Pequeño bastardo, veamos si todavía te atreves a ser tan arrogante. Mientras veía la sombra del dragón disipándose, Diten se rió instantáneamente mientras una sensación extremadamente satisfactoria llenaba su corazón. No cuentes los pollos antes de que salgan del cascarón. Justo mientras Diten terminaba de reír, la voz de Lin Don emergió repentinamente desde ese brillo dorado. Cuando escucharon su voz, las pupilas de Diten y de Liu Kui se contrajeron. Entonces, en el área donde estaban los puntitos dorados brillando, surgió una poderosa energía que no era como el poder Yuan repentinamente avanzando. Energía mental. Cuando detectaron esta fuente de energía, las expresiones faciales de Diten y de Liu Kui cambiaron. Vas. Una formidable energía mental apareció desde dentro de ese brillo dorado antes de rápidamente transformarse en una formación peculiar, manifestación de matriz de símbolos, manifiéstate, 1000 llamas. Mientras la matriz de símbolos rotaba, una poderosa energía mental se concentró en el centro. En un corto periodo de tiempo, dos grandes llamas se formaron. Esta vez, las 1000 llamas que se formaron fueron totalmente diferentes al compararlas a anteriormente. No solo eran varias veces más grandes, incluso la forma de su cuerpo se volvió altamente peculiar mientras rastros de chispas eléctricas se veían mezclados dentro. De hecho, parecía como si las llamas de energía mental hubieran sido formadas por rayos. Ataque. Justo mientras esos dos rayos de 1000 llamas se materializaron, inmediatamente aullaron hacia adelante. Instantáneamente, un sonido de alto atravesando el viento resonó por los bosques, causando que los oídos de algunos ardieran de dolor y perdieran la conciencia. ¿Llamas de energía mental? Conforme vieron esas 1000 llamas rayo lanzándose hacia ellos, una expresión de sorpresa apareció en los ojos de Diten y de Liu Kui. Nunca hubieran esperado que Lin Don no solo le superara en términos de cultivo en poder Yuan, sino que además, en lo referente a energía mental, también poseyera tan formidable afinidad. Bam. Mientras entraban en pánico, los dos se apresuraron a usar todo el poder Yuan de dentro de sus cuerpos para formar capas de escudos de poder y una enfrente de ellos. Sin embargo, cuando esas 1000 llamas rayos avanzaron, esas defensas fueron totalmente inútiles, siendo fácilmente golpeados con un sonido de explosión. Boom, atravesando completamente sus defensas, esas 1000 llamas rayo finalmente se estamparon ferozmente contra sus cuerpos antes de explotar. Bush, el huracán que siguió a la explosión de energía mental hizo que Diten y Liu Kui escupieran múltiples bocanadas de sangre fresca mientras sus cuerpos se estampaban pesadamente contra los muros de la montaña. Después, un dolor cada vez mayor emergió dentro de sus mentes. Seguidamente, se escucharon gritos de dolor. Esta vez, los dos habían finalmente sufrido lesiones importantes. Esas 1000 llamas rayo no solo les hirió físicamente, sino que también corroyó sus estados mentales. Dejando eso aparte, el dúo era de hecho dos practicantes en la etapa creación de forma. Aun a pesar de que habían sido gravemente heridos, todavía lograron aguantar el dolor y levantarse. Justo cuando planeaban escapar, un formidable viento sopló enfrente de ellos, para después aparecer una sombra de una alabarda afilada bloqueando sus caminos. Dad otro paso y moriréis. Cuando escucharon esa voz casual sonando en sus oídos, el rostro de los dos se volvió pálido. Sus cuerpos se quedaron parados instantáneamente como si no se atrevieran a moverse en lo más mínimo. Después de todo, ambos sabían que esta persona enfrente de ellos no estaba bromeando. Matad a ese chico. Cuando vio que el dúo había sido totalmente destrozado por Lin Don, ese joven vestido de negro se puso altamente alarmado y gritó apresuradamente. Sí. Justo ahora, después de que el dúo hubiera sido capturado, este joven vestido de negro tomó el control. Por tanto, una vez que gritó, los practicantes élite de ambas familias atacaron inmediatamente. Después, como una lluvia de meteoros de poder Yuan desde el cielo, corrientes de un potente poder Yuan fueron dirigidos ferozmente hacia Lin Don.
Cuando vio que estos tipos se atrevían a atacarle en ese punto, los ojos de Lin Don se volvieron fríos. Sin embargo, justo cuando iba a enseñarles a estos tipos una lección, repentinamente se escuchó el rugido de una bestia familiar. ¡Ban! Después de que el rugido de la bestia resonara, seguidamente, un brillo resplandeciente explotó mientras directamente penetraba a través de la lluvia de meteoros de poder Yuan del cielo, para que después la energía salvaje contendida dentro acabara con todo el poder Yuan. Bror, este ataque repentino hizo que todos se quedaran pasmados. Mientras se apresuraban a mirar, vieron que flotando encima del agujero de la parte de la montaña que se había derrumbado, había una bestia gigante con un par de alas de rayos. Mientras tanto, un aura que no era menor a la de Lin Don o Diten emergió. Cuando vieron esa bestia familiar, los rostros de ese joven vestido de negro y del resto se pusieron excesivamente pálidos. Capítulo 214, Extorsión Little Flame. Mientras miraba a la enorme bestia que había llegado desde los cielos, Lin Don se quedó pasmado, pero poco después apareció la alegría en sus ojos. En el cielo, la enorme bestia estaba parada en el aire mientras su cuerpo estaba cubierto por una armadura de cristal de color rojo oscuro. De vez en cuando, parpadeaban chicas en la armadura de cristal, haciéndola parecer extremadamente similar a la armadura de cristal de la bestia Cristal Trueno. Lo que es más, dos electrificadas alas de rayos crecían desde el lomo de Little Flame y mientras se agitaban, emitían el grave retumbar del trueno. Evidentemente, después de consumir la carne y la sangre de la bestia Cristal Rayo, Little Flame había absorbido algo de la esencia contenida en la sangre y esto llevó a su actual transformación. En la parte trasera de Little Flame había una enorme pitón que estaba cubierta por una capa de cristales rojo escarlata. Mientras tanto, dentro de la boca de esa pitón, parecían existir rayos que parpadeaban mientras siseaba, dándole una sensación siniestra. El actual Little Flame había cambiado completamente al compararlo a anteriormente. Nadie podía haber predicho que la transformación de Little Flame fuera a ser tan sorprendente después de absorber la esencia de la sangre de la bestia Cristal Trueno. Roar. Como si hubiera escuchado la voz de Lin Don, la impresionante enorme bestia del cielo bajó y rugió hacia Lin Don. La enorme pitón en su espalda salió disparada repentinamente como un rayo y cargó hacia el medio de las tropas de las familias Liu y Di. Inmediatamente, falces de trueno se pudieron ver mientras una poderosa energía avanzaba, llevando consigo miserables gritos al avanzar. La fuerza actual de Little Flame era claramente comparable a la etapa creación de forma. La armadura rojo escarlata cubriendo su cuerpo le otorgaba un fuerte escudo defensivo. Aparecían rayos, causando que sus ataques se volvieran aún más formidables. Aunque las familias Liu y Di todavía tenían unos cuantos practicantes en la etapa Yuan Dan perfecto, evidentemente eran incapaces de hacerle cualquier tipo de daño a Little Flame. Por tanto, esta intensa lucha estaba inclinada completamente hacia un lado. Sin embargo, aunque el ataque de Little Flame les hubiera causado caer en caos, gracias a sus sobrecogedores números, después de finalmente combinar fuerzas, fueron apenas capaces de aguantar los ataques de rayos. Hey, si continuáis siendo tan problemáticos, probablemente tendréis que recoger sus cuerpos muertos, dijo Lin Don con un tono indiferente mientras veía a Little Flame jugueteando con las tropas de las dos familias. Al mismo tiempo, la alabarda que tenía en la mano se movió para acercarse a las gargantas de Diten y de Liu Kui, causándoles quedarse helados de miedo. Las palabras de Lin Don causaron instantáneamente que las tropas de las familias Di y Liu pararan de resistirse. Cuando vieron lo que ocurría delante de ellos, finalmente comprendieron que esta vez ambas familias habían perdido ante un joven que tenía una apariencia juvenil. ¿Qué quieres? El cuerpo de Diten tembló ligeramente. El agudo dolor de su mente le hizo comprender que sus lesiones de esta vez eran extremadamente severas y, si no se trataban apropiadamente, conseguirían serias repercusiones. Por supuesto, no había necesidad de pensar en esas cosas ahora, la prioridad máxima era primeramente proteger su propia vida. Él era una persona inteligente. Basándose en el hecho de que Lin Don no les había matado inmediatamente, podía decir que Lin Don en realidad no tenía intención de matarlos. Si no fuera así, no tendría sentido que Lin Don no le hubiera dejado hablar. Al escuchar esto, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Lin Don. En respuesta, una sensación de hundirse apareció en los corazones de Diten y de Liu Kui. ¿Queréis vuestras vidas? Entonces usar píldoras de yuan puro para comprarlas. Cuando escucharon la risa casual que sonó en sus oídos, Diten y Liu Kui suspiraron de alivio en sus corazones. Siempre que fueran a ser capaces de sobrevivir, todo estaría bien. 200.000 píldoras yuan puro por persona. Sin embargo, antes de que pudieran relajarse completamente, las siguientes palabras de Lin Don casi hicieron que se murieran de asfixia. 200.000 píldoras de yuan puro, incluso si vendes a toda mi familia Di, todavía seríamos incapaces de obtener tal suma,
El rostro de Ditten estaba verde mientras aullaba. ¿Cómo podían ellos permitirse tal cantidad astronómica? Realmente pensaba este tipo que ellos eran una fábrica de producción de píldoras. 200.000, creo que será mejor para ti simplemente matarnos. Después de pagar esa cantidad, nuestras familias acabarían siendo inútiles de cualquier modo, dijo Liu Kui mientras apretaba sus dientes. Después de ver las reacciones violentas del dúo, Lin Dong frotó su mejilla. Parecía que el número que había pedido que entregaran era de hecho demasiado tremendo. Si no fuera así, los de este dúo no entregarían sus vidas. ¿Qué tal esto? Lo dejo así. 100.000 píldoras de yuan puro por persona. No más negociación, Lin Dong murmuró para sí mismo por un tiempo antes de hablar de forma casual. Cuando escucharon el tono de impaciencia en la voz de Lin Dong, Ditten y Liu Kui, quienes estaban a punto de hablar de nuevo, instantáneamente cerraron sus bocas. Aunque 100.000 píldoras de yuan puro no era de algún modo una cantidad pequeña, sus dos familias al menos se lo podrían permitir. Cerca, las tropas de las familias Liu y Di se quedaron atontados mientras observaban la negociación que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Por un momento, sus miradas se volvieron algo extrañas mientras miraban hacia Lin Dong. Para de mirar y entrega las píldoras de yuan puro. 100.000 píldoras de yuan puro por persona. Gracias. Cuando vio sus extrañas miradas, Lin Dong sonrió involuntariamente mientras hablaba. Al escuchar el tono calmado de Lin Dong, el lugar se quedó en silencio mientras Ditten y Liu Kui sacaban sus bolsas Qiankun en las que estaban guardadas las píldoras de yuan puro. Aún así, 100.000 eran evidentemente un número demasiado grande, por tanto, el dúo se encontró con que les faltaban unas 50.000 píldoras de yuan puro después de limpiar todas sus bolsas Qiankun. Mientras observaban las expresiones tensas en el rostro de los dos, Lin Dong no pareció preocuparse con ellos y sonrió antes de decir, todavía tenéis muchos subordinados aquí. Dejadles aportar el resto, sin 200.000 píldoras de yuan puro, no dejaré que se marche nadie. Al escuchar esas palabras, no solo el dúo empezó a temblar involuntariamente, sino que, ante esto, las expresiones de las tropas de las familias Di y Liu empezaron a volverse sombrías. Este tipo no les dejaría escapar ni siquiera a unos don nadie como ellos. Vosotros, reunir 50.000 píldoras de yuan puro. Ditten tragó una bocanada de saliva mientras miraba a la alabarda afilada en su garganta. No tenía más opción que la de perder la vergüenza y ordenar a las tropas de las familias Di y Liu. Al ver que incluso el cabeza de familia había abado, las tropas de las dos familias únicamente pudieron forzar una sonrisa. Después, los más o menos 100 hombres se juntaron, para finalmente reunir 50.000 píldoras de yuan puro y entregarlas a Lin Dong. Mientras sujetaba la bolsa Qiankun en su mano, la energía mental de Lin Dong la escaneó. Poco después, asintió con su cabeza con satisfacción y guardó todas las píldoras de yuan puro en su bolsa Qiankun de mayor grado que le había arrebatado a Wang Yan. Después, sonrió mientras guardaba la bolsa Qiankun dentro de sus ropas. Ya te hemos dado las píldoras de yuan puro, ¿puedes ahora soltar a mi padre y al cabeza de familia de los Liu? Dijo el joven de negro, con su cara totalmente verde. Lin Dong le lanzó una mirada. Ante la mirada de Lin Dong, el joven de negro se retiró rápidamente unos cuantos pasos hacia atrás y se escondió entre la multitud. Ahora que prácticamente todas las píldoras de yuan puro habían sido tomadas por Lin Dong, si él era capturado por Lin Dong para ser usado como rehén, no habría más píldoras de yuan puro para salvarle. Aix, mi viejo amigo Ditten, originalmente, no tenías que perder esas píldoras de yuan puro. Lin Dong giró su cabeza y sonrió hacia Ditten. Poco después, la alabarda en su mano se sacudió repentinamente mientras lanzaba al dúo hacia sus hombres como si fueran sacos de arena. Jeje, muchas gracias a vosotros dos por vuestros regalos de esta vez, espero que nos podamos encontrar de nuevo otro día. Lin Dong guardó la alabarda antigua en su mano antes de unir sus manos hacia Ditten y los demás. Con un salto, de nuevo apareció en el lomo de Little Flame, mientras éste sacudía sus alas. El sonido del trueno retumbó mientras se transformaban en un destello de un rayo y salían volando. Bastardo. Mientras observaban a la figura desvaneciéndose de Lin Dong, Ditten y Liu Kui estaban tan furiosos que casi vomitaron una bocanada de sangre. No solo habían sido malgastados sus esfuerzos esta vez, incluso habían perdido 100.000 píldoras de yuan puro cada uno. Incluso para las facciones como las suyas, esto era un golpe tremendo. Sin embargo, aunque estaban furiosos, no podían hacer nada con ello. El poder que Lin Dong había mostrado causó que el miedo se alzara en sus corazones, especialmente desde que Little Flame también habían avanzado a la etapa creación de forma y su fuerza había aumentado. No tenían duda de que, si Lin Dong realmente quería acabar con ellos, fluirían ríos de sangre y sus pérdidas serían horribles. Comparado con este tipo de resultado, perder 100.000 píldoras de yuan puro era realmente la mejor situación. De donde apareció este bastardo,
desde cuando hay un joven tan aterrador en la provincia Dayan. Alcanzar la etapa creación de forma a esa edad, incluso en el gran imperio Yan, su potencial es extremadamente sobresaliente. ¿Por qué aparecería en un área tan desértica? Liu Kui tenía el estómago lleno de fuego mientras hablaba. Cuando nos lo encontramos por primera vez, ya había obtenido por la fuerza 20.000 píldoras de yuan puro de nosotros. Diten se quedó en silencio por un rato después de hablar. Al escuchar esto, Liu Kui se quedó atónito mientras miraba hacia Diten con un poco de simpatía. Resultó que esta era la segunda vez que este tipo había disfrutado de tal tratamiento. ¿Ahora qué?, preguntó Liu Kui. ¿Qué más podemos hacer? La fuerza de este mocoso es ya comparable a un practicante en la etapa avanzada de la creación de forma. ¿Podemos encontrar algún practicante que nos ayude? Y, lo que es más, no te olvides que este tipo tiene todavía una mascota que no es más débil que nosotros. Diten tenía una expresión seria en su rostro mientras respondía. Verdaderamente una suerte terrible. Si hubiera sabido que esto iba a ocurrir, no habría siquiera realizado un movimiento contra la bestia Cristal Trueno. Ahora, todos los beneficios se fueron con otra persona. Liu Kui estaba indignado mientras se quejaba. Un subordinado le sujetó mientras se levantaba antes de que moviera sus mangas y se fuera enfadado. Maldición, vámonos. Después de ver esto, Diten maldijo resentido mientras recogía sus tropas y se marchaba. Encima de los vastos bosques, rayos cruzaban el horizonte, llevando consigo el grave retumbar del trueno. Chico, ¿vas a dejarles marcharse así? El pequeño armiño apareció de nuevo en el hombro de Lin Don, mirando hacia atrás mientras sonreía. Aunque las familias Di y Liu no son débiles, no suponen ninguna amenaza para mí. Nos estamos deteniendo aquí solo por un corto periodo de tiempo, incluso si quisieran, no pueden hacer nada con lo ocurrido. Además, creo que mientras que no sean estúpidos, no deberían de tener el coraje de enfurecerme de nuevo. Dijo Lin Don sonriendo. Con su fuerza actual, añadiéndole al pequeño armiño y la marioneta de símbolos, eran equivalentes básicamente a 4 practicantes en la etapa creación de forma. No sería demasiado difícil para ellos exterminar a las familias Di y Lui con tal alineación. Con poder, uno naturalmente no tenía necesidad de sentir miedo. Esta vez has conseguido una buena cosecha. No solo dominaste el cuerpo bronce trueno del cuerpo gran esplendor del trueno, sino que también has avanzado a la etapa creación de forma y al cuarto sello de los maestros de símbolos. En el gran imperio Yan, este tipo de poder puede ya ser considerado fuerte. El pequeño armiño asintió con su cabeza mientras miraba a Lin Don y hablaba. Lin Don rió en respuesta. Los beneficios de refinar la fuente del trueno había de hecho sobrepasado sus expectativas. Ahora, dirijámonos directamente hacia la provincia Gran Desolación. Tengo bastante curiosidad sobre ese lugar denominado el más maravilloso y caótico de todo el gran imperio Yan. Lin Don levantó su cabeza y miró hacia la distancia mientras murmuraba suavemente. Capítulo 215, Bosque de niebla. ¿Qué tipo de lugar olvidado por Dios es este? Lin Don estaba en un bosque primitivo, el cual estaba lleno con una niebla tan blanca como la leche. Este tipo de niebla era extremadamente rara y era muy difícil de penetrar incluso por la energía mental. Lo que es más, los cielos encima de ella estaban llenos de un helado, lo cual era imposible de tolerar incluso para alguien como Lin Don. Por tanto, durante los 2 días en los que había estado en este bosque, básicamente había estado vagabundeando aleatoriamente. Esos 2 días de vagabundeo habían hecho evidentemente que Lin Don se volviera un poco nervioso. Parecía que se había quedado atrapado allí. La niebla de aquí es muy extraña, incluso yo no puedo ser de mucha ayuda. A un lado, el pequeño armiño extendió sus garras, indicando que era incapaz de hacer poca cosa. Lin Don suspiró impotente mientras se frotaba la frente. Se sacó un mapa de su bolsa Qiankun y lo miró por un buen rato antes de murmurar. Ya casi hace 4 meses desde que abandonamos Ciudad Yan, incluyendo la provincia Dayan y las otras 4 provincias a lo largo del camino. Si este mapa no está equivocado, deberíamos ya de haber alcanzado el borde de la provincia Gran Desolación. Oh, es cierto, ahora lo recuerdo. Este es el bosque de niebla, un bosque extraño al borde de la provincia Gran Desolación. Creo que ya hemos entrado en este lugar, no me extraña que no podamos encontrar la salida. Mientras estaba murmurando, los ojos de Lin Don se iluminaron repentinamente mientras recordaba algo. ¿Cómo salimos de aquí?, preguntó el pequeño armiño perezosamente. Después de escuchar esto, Lin Don se quedó de nuevo pasmado. Poco después, forzó una sonrisa y dijo, no sabemos nada de la topografía de aquí, he escuchado que solo hay un camino correcto, y sin alguien que nos guíe, será muy difícil salir, necesitamos alguien que nos guíe. El pequeño armiño sacudió impotente su cabeza y se sentó en la cabeza de Little Flame. Camina hacia la derecha, parece haber una pequeña ondulación de poder yuan allí. Lin Don fue tomado ligeramente por sorpresa. Evidentemente,
Nunca hubiera esperado que los sentidos del pequeño Armiño pudieran alcanzar tan lejos incluso en un lugar como ese. Para de quedarte pasmado, este es ya mi límite. La habilidad de aislamiento de la niebla es demasiado poderosa. Más profundo y no seré capaz de hacer nada. Explicó el pequeño Armiño poniendo los ojos en blanco. Lyndon rió amargamente. Durante este viaje, habían experimentado todo tipo de dificultades. Un mes antes, habían sido incluso perseguidos por 2 bestias demoníacas en etapa creación y durante 2 días completos. Sin embargo, nunca imaginaron que fueran a ser atormentados tan horriblemente por este bosque terrible. Vámonos. Lyndon le hizo un gesto a Little Flame y ensanchó sus pasos y caminó rápidamente hacia el lado derecho. En respuesta, Little Flame le siguió ágilmente. Van. En un espacio vacío envuelto de una niebla gruesa, había una docena de personas fuertemente reunidos. De vez en cuando, bestias demoníacas feroces, que exudaban un hedor a sangre, cargaban hacia ellos desde todas direcciones para después ser rápidamente destrozados a piezas por una docena más o menos de poderes Yoan vigorosos. Esas bestias son verdaderamente problemáticas. Maestro de Dojo, ¿cuándo terminará esto? Entre la multitud, un hombre apartó de un golpe a una bestia demoníaca con su espada antes de quitarse la sangre de su rostro y maldecir. Presta un poco más de atención y simplemente espera a salir. El que respondió al hombre era un hombre de mediana edad con la espalda de un tigre y el cuello de un oso. En su mano, había un mandoble negro. Mientras el mandoble danzaba estaba lleno de poder, y cuando alguna de las bestias demoníacas que cargaban hacia ellos hacía contacto con ella, sus carnes eran laceradas. La fuerza de este hombre de mediana edad era claramente la mayor de este grupo, ya había avanzado hacia la etapa creación de forma inicial. Incluso cuando se enfrentaba con los ataques por todos los lados de esas bestias demoníacas numerosas, no entró en pánico en lo más mínimo, sino que envió, completamente a golpes, a todas las bestias demoníacas lejos. Cuidado papá. Al centro del grupo había una chica que parecía tener unos 12 o 13 años y estaba vestida en ropas de un rojo claro. Mientras esta pequeña chica observaba la brava figura del hombre de mediana edad, no podía evitar aplaudir con sus pequeñas manos y animarle con su encantadora voz. Su joven e inocente voz era como la de un pequeño ángel, causando que algunos de los hombres de alrededor rieran, como si algo del cansancio de sus cuerpos hubiera sido eliminado por esta chica pequeña semejante a una muñeca. Jin Jin, ten cuidado. Al lado de esta pequeña niña, había una mujer de unos 20 años de edad que puso a la pequeña rápidamente detrás de ella. Esta mujer era alta y sus ropas ajustadas revelaban su silueta fina y exquisita. Su rostro era también algo bonito y su altura no parecía soltar ningún rastro de arrogancia. Oh, la pequeña niña, que se llamaba Jin Jin, respondió obedientemente y se escondió detrás de la guapa mujer mientras sus grandes ojos miraban secretamente hacia la situación del exterior. Esta batalla duró por casi media hora antes de que las bestias demoníacas finalmente se retiraran, dejando detrás un gran número de cuerpos. Mientras esas bestias demoníacas se rendían, la mayoría de los hombres se sentaron sobre sus traseros y boquearon continuamente por aire. Evidentemente, estaban bastante exhaustos. Al ver la multitud exhausta, el hombre de mediana edad no pudo evitar sacudir la cabeza impotentemente. Justo cuando estaba a punto de hablar, su expresión cambió súbitamente y su mirada se giró hacia la niebla enfrente de ellos mientras gritaba de forma seria. ¿Quién? Después de escuchar el grito del hombre de mediana edad, la multitud que se acababa de sentar se alzó rápidamente de nuevo agarrando las armas que tenían a su lado y miraron nerviosos hacia el frente. Ante sus nerviosas miradas, una silueta salió caminando desde la niebla y observó al grupo tenso. Mientras se rascaba su cabeza, dijo, no quiero preocupar a nadie. No vengo con ninguna mala intención. Solo entré en este lugar por accidente y no puedo encontrar la salida. Cuando vieron al joven que había aparecido delante de ellos, todos dejaron salir un suspiro de alivio. Sin embargo, la mirada del hombre de mediana edad estaba fijada fuertemente en Lyndon, sin relajarse en lo más mínimo debido a su aparente tierna edad. Eso era debido a que realmente había sentido un rastro de peligro saliendo desde el cuerpo de Lyndon. Este joven hermano debe de ser de alguna región extranjera, ¿verdad? El hombre de mediana edad miró a Lyndon preguntando repentinamente. Si Lyndon sonrió antes de unir sus puños y decir, viejo hermano, puedo yo seguiros y, si somos capaces de salir exitosamente de este lugar, definitivamente os recompensaré. Ni hablar, no llevaremos con nosotros a un extraño. Será mejor que vayas por tu propio camino, dijo la joven chica mientras aparecía caminando con la niña pequeña y examinaba el cuerpo de Lyndon. Hermana, solo es alguien que se ha perdido, dijo la pequeña niña similar a una muñeca que estaba a un lado. La bella chica puso los ojos en blanco hacia la pequeña niña antes de decir en voz baja hacia el hombre de mediana edad,
Padre, nuestra situación actual no es la mejor. Traer con nosotros a una persona desconocida podría hacernos las cosas más difíciles, siendo esto demasiado arriesgado. Después de escuchar sus palabras, el hombre de mediana edad no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fuertemente fijados en Lyndon y un rato después, finalmente habló en voz baja: joven hermano, nuestro grupo ha atraído algunas cosas hacia aquí, si nos sigues, me temo que te verás atrapado en el peligro. Por supuesto, no es que no esté deseando ayudarte a salir, si no temes a los peligros, síguenos y te llevaremos fuera del bosque de niebla. Padre. Cuando escuchó ella que el hombre de mediana edad estaba en realidad dispuesto a ayudarle, esa guapa chica exclamó apresuradamente. Sin embargo, fue detenida por ese hombre de mediana edad con un movimiento de su mano. Muchas gracias a este viejo hermano. Lyndon sonrió y de nuevo unió sus manos en acción de agradecimiento hacia el hombre de mediana edad. Este era el primer grupo con el que se había encontrado en días, por lo que no se iba a rendir fácilmente. Después de todo, verdaderamente no quería permanecer por demasiado tiempo en este lugar olvidado por Dios. Al ver a Lyndon caminando, las largas y bien formadas cejas de la guapa mujer se fruncieron involuntariamente un poco. Este joven es Lyndon, gracias al viejo hermano por su amable asistencia, dijo Lyndon mientras caminaba hacia un lado del hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad rió y extendió sus manos, mientras daba una mirada atenta a Lyndon, sus ojos se pararon en la pequeña bestia de color rojo escarlata en sus brazos. La pequeña bestia rojo escarlata en brazos de Lyndon era naturalmente Little Flame. Después de que avanzó en el nivel de cultivo, era ahora capaz de controlar el tamaño de su cuerpo y cambiarlo. Para no atraer la atención y desconfianza de estas personas, no dejó que Little Flame se transformara en su modo de lucha. Jeje, me llamo Jian Lei, el maestro dojo del dojo Águila Marcial. Estas son mis dos hijas, Jian Sue y Jian Jinjin, y el resto son mis hermanos del dojo Águila Marcial. El hombre de mediana edad era evidentemente bastante franco. Mientras reía enérgicamente, Lyndon empezó a tener buenas sensaciones hacia el anterior. Este joven, Lyndon, saluda al maestro dojo Jian. Lyndon rió y unió sus manos mientras secretamente suspiraba en su interior. Como esperaba de la más poderosa área del gran imperio Yan, incluso un mero dojo marcial tenía un practicante en la etapa creación de forma supervisándolo. Comparado con el dojo espada furiosa de Ciudad Yan, esto era prácticamente como el cielo y la tierra. Jaja, no es necesario ser educado, pequeño hermano Lyndon. Toma un descanso primero, nos reorganizaremos por un tiempo aquí antes de movernos. Creo que seremos capaces de salir del bosque de niebla mañana. Jian Lei rió enérgicamente y palmeó el hombro de Lyndon antes de girarse para organizar el grupo. Ya estoy acostumbrada a la amabilidad de padre. Espero que no hagas nada divertido, o si no, seré la primera en matarte. Después de ver a Jian Lei girarse, la bella mujer conocida como Jian Sue le advirtió con una voz helada. En respuesta a la hostilidad de la bella mujer, Lyndon no respondió. Cuando salieran de este bosque, cada uno iría por su lado y no había necesidad de acercarse a ella. Hermano mayor, es muy bonito. A un lado, la chica similar a una muñeca, que parecía como si hubiera sido esculpida en jade, miraba fijamente a Little Flame, el cual estaba en brazos de Lyndon, con sus grandes y vívidos ojos mientras decía de forma linda: oh, aquí, puedes llevarlo. Mientras observaba a la adorable niña pequeña delante de él, una sonrisa amable apareció en el rostro de Lyndon. Ella le hizo recordar a la muchacha Quintan cuando era pequeña. Al escuchar esto, una expresión de sorpresa apareció instantáneamente en el pequeño rostro de Jian Jinjin. Cuidadosamente estiró sus pequeñas manos y recibió a Little Flame en su regazo. Little Flame se resistió por un rato para después parar impotente. Cuando Jian Sue vio la amabilidad en el rostro de Lyndon mientras hablaba con Jian Jinjin, la frialdad de sus bellos ojos se fundió un poco. Sin embargo, su tono permaneció poco amigable. Por esta vez, puedes seguirnos. No espero que tú contribuyas mucho, por lo que solo necesitas esconderte en el círculo interno. Una vez que seas llevado por las bestias demoníacas, nadie podrá salvarte. Después de decir esto, tiró desde la pequeña mano de Jinjin y caminó directa hacia la mitad del grupo. La pequeña Jinjin llevaba a Little Flame en una mano y giró su cabeza para realizar una linda y divertida carita hacia Lyndon, haciendo que Lyndon riera involuntariamente. Este grupo parece estar marcado por algo. Lyndon estiró su espalda mientras miraba de forma casual detrás de él. Podía sentir débilmente que había algo siguiendo a este dojo Águila Marcial. Espero que podamos abandonar sin problemas este lugar olvidado por Dios. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios.
Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.